Pues sí. ¿Y qué te parece al final la reacción de Podemos de otra vez volver a decir que esto es un acoso de la prensa, del Poder Judicial, del Estado, de las cloacas, cuando esa estrategia, esa cantinela ya no la vendieron con el caso Dina y se mostró que las cloacas son ellos, que los que se reúnen con fiscales como estampa para tener información privilegiada del caso Dina son ellos? Es decir, es que esta cantinela, yo creo que la gente ya ni se la cree, que Podemos de verdad, lo que ha pasado en Galicia va a pasar a nivel nacional, o sea, la gente no puede ni verlo. Sí, no, a ver, aquí al final lo que marca las agendas son los resultados electorales, vamos a decir así las cosas claras. Entonces, el último referente que tenemos, fuera de encuestas y todas estas historias, obviamente son Galicia, 14-0, lo hemos dicho muchas veces, País Vasco, desastre. Perspectivas, bueno, a ver, esta gente tiene que hacer algo para sobrevivir. El otro día salió, y lo comentamos, el fin de semana fue que había 100, 200, 300 personas colocadas solo en organismos de gobierno de este partido. Es decir, es gente, en la mayoría de casos, si repasáramos su currículum, es el mayor sueldo que han tenido en su vida. Es decir, van a defenderlo como sea, y como sea quiere decir, pues oiga, esto es mentira, esto es falso, aunque sepan que no lo es, y van a moverse en esa cantinela, porque saben que es su oportunidad dorada, digamos, de hacer un poco de dinero y hacerse un poco públicos, digamos, dentro de su incompetencia manifiesta. Podemos, ¿qué tiene que hacer? Bueno, obviamente no va a asumir que tiene financiación B, no va a asumir que ha habido pagos, como parece que están investigando en el caso de Monedero. Ha habido rumores de todo tipo esta mañana sobre posibles viajes incluso de algún líder de Podemos fuera de España, etcétera, etcétera. Y son cosas que, vamos a ser sinceros, es decir, cuando uno analiza gente que tiene un cierto sentido, digamos, ético, formal, incluso de propiedad, digamos, de las cosas, pues intenta aplicar inteligencia. Cuando uno tiene que analizar gente como Podemos, vamos a decirlo así, claro, inestable, con una personalidad manifiestamente, lo repetimos, inestable, con un entorno inestable, con una experiencia de vida inestable, pues el resultado es, sinceramente, inestabilidad. Es decir, ¿qué puede pasar? Pues puede pasar cualquier cosa. Es decir, digamos, hacer bromas, pero no haremos bromas en este sentido de Podemos, pero vamos, si alguien se acuerda, y citando a Podemos puede parecer hasta irónico, si alguien se acuerda de Moisés que abría los mares, vaya usted a saber qué van a hacer la gente de Podemos estos días para sorprender al personal. Lo que está claro, que cuando la dialéctica, que es su fuerte, pierde y se ha perdido totalmente por las resoluciones judiciales y por el inicio, digamos, de cualquier tipo de investigación, Podemos tiene una posición muy complicada, porque ellos, en principio, solo controlan las redes, menos que hace unos meses, y eso está constatado y lo hemos, por suerte, lo hemos visto durante estos meses. Los medios de comunicación siguen estando un poco a la dependencia de lo que indique el gobierno, vamos a ser sinceros, fuera de los medios radicales que ya sabemos, pero al final el sistema judicial es el que es y lo podemos criticar muchas veces, y lo hemos criticado muchas veces. Que a lo mejor hay un juez que falla y otro juez que no es que es más torticero de lo que debería ser. Pero es que volvemos a lo que dijimos en el caso de las múltiples denuncias, es decir, aquí no estamos hablando de un juez descontrolado que está haciendo acusación, digamos, un poco curiosa, sino estamos hablando como mínimo de 3 juzgados, es decir, y cuando te vienen, y lo has comentado tú también, Javier, cuando te vienen en tromba, es decir, esto no es una casualidad de que las cosas justo coincidan por un tema lunar en este momento, sino esto es una intención más o menos, digamos, organizada para acabar con una parte del gobierno que algunos quieren que acabe. Problema, y aquí lo hemos dicho también en su momento, ¿cuánto se ha llegado a vincular Pedro Sánchez a la continuidad de Pablo Iglesias en el gobierno? Y algunos creemos que su vinculación, que ha sido muy grande, va a empezar a disiparse. Es decir, igual que, no sé si la palabra es pronosticar, pero sí quizá avanzamos de que en su momento, de que esto iba a ir así, la estrecha cada vez más grande, o la más grande vinculación que ha ido teniendo en las últimas semanas el gobierno con Podemos, defendiendo algunas posiciones un poco sorprendentes, parece que va a empezar a disiparse porque saben que tienen que empezar a sacar lastre. Y el principal lastre y el primer lastre que van a sacarse, obviamente va a ser Podemos. Sí, pero ahí cuando se saque un Podemos, ¿quién viene? El Partido Popular, porque esa jugada de quitarse en medio a Cayetana,
No sé, esto empieza a sonarme de que puede haber un pacto entre los dos grandes partidos. Sí, es un poco, a ver, seamos claros, empecemos a descartar aquí y hacer 4 números. Los 4 números nos dicen claro que Podemos no está, Ciudadanos no suma, vamos a ser sinceros, es decir, los partidos independentistas, teniendo en cuenta que deberían sumar, sobre todo Esquerra, parece que tampoco van a sumar, teniendo en cuenta que las posibles elecciones en octubre que hay en Cataluña, con lo cual no tiene ningún sentido que sumen. Pues tampoco hay que, Vox, vamos a ser sinceros, tampoco va a sumar. Pues parece que hay 2 opciones, o gobernar en minoría, confiando que nadie se arregle con nadie, y en ese sentido quizá es un buen argumento a mirar, es decir, la centralidad donde está yendo el PP impediría un acuerdo con Vox que podría ser los únicos que podrían romper esa minoría para gobernar, porque sí que sumarían entre los 2 más diputados que el PSOE. Pero parece que tampoco es viable, con lo cual a nadie le extrañe que la intención inicial, ya veremos hasta dónde aguanta, sea gobernar en minoría, porque el resto de partidos no se van a poner de acuerdo, y eso creo que es bastante evidente. Y un gobierno en minoría en medio de la mayor crisis de la historia, ojo, no de la historia reciente, de la historia de toda la historia de España, ¿tiene posibilidades de funcionar? Bueno, yo sigo diciendo la misma frase de hace semanas, este gobierno no llega a final de año, pero no llega sobre todo por la incompetencia y por la poca habilidad que tienen al valorar ciertas cosas. Perder a Podemos, y ahora hacemos un análisis político, no una opinión personal, perder a Podemos debe significar el final del gobierno.